Excelentísimo y muy querido señor Nuncio, gracias por estar un día más en esta su casa, en esta catedral que dentro de apenas 10 días va a cumplir el 800 aniversario. Transmítele al Santo Padre mi afecto filial y la renovación de esta promesa de, junto al Colegio Apostólico, poder servir a la misión de la Iglesia, él como cabeza y pastor, en nombre de Cristo, Pastor Supremo. Saludo a los hermanos obispos de la provincia eclesiástica. Yo llevo en la provincia eclesiástica 13 años, no he salido de ella. Y os he puesto las manos a todos. Hace como quizá 8, no sé si fue Juan Carlos, 5, también no ha podido estar el obispo de Palencia, un poquito menos, también a don Abilio, y cómo no, al que fue mi obispo auxiliar. Y al mismo tiempo, en la provincia eclesiástica, recibí al arzobispo anterior, porque llegaba, pero yo llevaba ya 13 años aquí, y fue también para mí un gozo poder asistir cuando usted, querido Fidel, cuando te pusieron el palio y te recibieron en esta magnífica iglesia. Y como no, don Ramón, también hijo de esta diócesis, y espero, si Dios quiere, poner también las manos a nuestro querido obispo electo de Mondoñedo Ferrol, que ha sido vicario general con nosotros. Muy querido Cabildo Catedral, quiero recordar a don Pablo, que ayer le ingresaron. Vamos a rezar por él y por todos los hermanos sacerdotes que están enfermos. Agradezco a los hermanos sacerdotes y diáconos que estén esta mañana con nosotros. Un recuerdo a los misioneros, a los sacerdotes ancianos, aquellos que están con la salud más mermada. Y cómo no, saludar al santo pueblo de Dios, a que el Señor una vez más, en su nombre, me envía con humildad y sencillez a apacentar en su nombre. Estos días que estaba de peregrinación con los sacerdotes jóvenes y el seminario por las tierras de San Juan de Ávila, lo que iba rumiando en la cabeza era qué sentido puede tener para la gente de hoy, incluso para nosotros los creyentes, el signo del palio. Si le preguntáramos a alguna persona sencilla de nuestras parroquias o en la calle, ¿qué significa hoy profesar la fe en un tiempo de increencia? Hacer un juramento de fidelidad y de lealtad quizás no es una moneda corriente hoy. Fomentar la unidad y la comunión cuando impera el individualismo, quizá la disgregación, ir cada uno a lo suyo, como diría el Papa, la autorreferencialidad. Yo quisiera ofrecer 5 reflexiones, no quiero ser largo, de estos temas que al menos a mí me han ido sugiriendo durante esta semana y me han rondado del corazón. El primero, el palio remite a Cristo, buen pastor. Pero también viene la pregunta, ¿el mundo de hoy necesita pastores? ¿Y qué tipo de pastores? Y no queda más remedio que mirar a Cristo. Y vemos que Cristo es el buen pastor, pero siendo cordero. Es más, cordero herido, cordero sacrificado. Cristo no es el superhombre, es el siervo, es el esclavo, el que nos lava los pies. Es un pastor y cordero traspasado y crucificado. Por eso me mueven de modo particular los clavos que lleva el palio, los 3 clavos de Cristo y las 6 cruces que representan sus llagas, porque es el pastor herido, cuyas heridas nos sanan. También nosotros, pastores que participamos de este ministerio de Cristo, ¿no estamos acaso también heridos nosotros en nuestra humanidad? ¿No experimentamos la debilidad, la perplejidad, a veces el cansancio? Hace 15 días, cuando enterrábamos a mi madre, os decía que no me avergüenza llorar ante mis fieles, como Cristo lloró ante la tumba de Lázaro. Ni me avergüenza mostrar la debilidad y la fragilidad. Ya me iréis conociendo. Los aciertos y desaciertos, los dones, pero también las fragilidades. Pero me acuerdo de las palabras de Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de pusilanimidad, sino un espíritu de fortaleza y de buen juicio, que es el que anida en la naturaleza herida, para hacer nuestra obra,
la obra del Señor, el pastor, cordero, herido, traspasado y crucificado. Y por eso entendemos a San Pablo, cuando le hablaban de la espina clavada en la carne, que el Señor le dice, no te voy a quitar la espina, te voy a dar la gracia. Te voy a dar la gracia que supera la espina, porque es mi gracia y es mi obra. La segunda reflexión sería el palio sobre los hombros. Espero que hayáis podido experimentar, como yo he experimentado tantas veces, el ser cargado sobre los hombros del buen pastor. El haber percibido cómo ha salido tantas veces a buscarme cuando las cosas se torcían. Su mirada serena y amorosa. La mirada que busca siempre restaurar, curar la herida y consolar. Y Él nos ha consolado y nos ha curado, aunque estemos convalecientes. Y nos lleva, como dice el Papa, al hospital de campaña, que es la Iglesia. Y una vez que estamos convalecientes, también nos pide que ofrezcamos nuestros hombros, quizá débiles, quizá vacilantes, para que con Él podamos cargar con el peso de los heridos de la vida, para no desentendernos de nadie, para recuperar las cunetas y a los heridos en las cunetas, y como dice el Papa, en las periferias existenciales, para consolar a los cansados y desorientados. También una palabra para aquellos que tienen quizá fachada de fuertes, pero que en el fondo es una fachada que disimula su debilidad y su tremendo vacío, quizás ante apariencias de poder, aquellos que acallan su dolor con la huida hacia adelante, con las dependencias, los botellones, el anestesiar los dolores que nos impiden dormir, que buscan una salida. Cargar sobre los hombros débiles, como el buen samaritano, que no se echó atrás ante el herido, aun a riesgo de quedar impuro, según la ley de Moisés. Y cuando el Señor nos dice al final, haz tú lo mismo. La misión del Señor hoy, para cada uno de nosotros, fieles y pastores, haz tú lo mismo. Hemos iniciado la celebración con la profesión de fe. Curiosamente, el acto de fe no es un elemento exclusivo de la religión. Es una dimensión profunda de la estructura del conocer. Hay un autor que lo he leído muchas veces, Karl Jaspers, no es Walter Casper, que es un cardenal, es Karl Jaspers. Tiene un libro que se titula La fe filosófica. Y viene a decir que el acto de conocimiento, en el fondo, es un acto de fe. Es acoger lo que los sentidos perciben, lo que la razón escruta, y todos profesan alguna fe. Los creyentes la fe en Dios, otros la fe en la ciencia, otros la fe en el progreso, o la fe en la historia, en su evolución, o la fe en el no creer, porque es una estructura constitutiva del propio acto de conocer. Por eso la pregunta sería, ¿y cuál es mi fe? ¿Cuál es el secreto profundo de mi corazón? ¿Cómo es mi fe? Y la carta del apóstol Santiago propone una sencilla prueba, diríamos, del algodón. Muéstrame tu fe sin obras, y mediante las obras yo te mostraré mi fe. A quien ama, Jesús le responde, no está lejos de ti el reino de Dios. El reino de Dios no es solo el de conocer, también dirá Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Es el acto de amar, el acto de experiencial de conocer a Dios que siempre expira amor y nos ayuda a amar. Por eso, como decía San Pablo VI, el mundo de hoy no atiende a los maestros, atiende a los testigos. Y atiende a los maestros en la medida que sean testigos. Por eso el Señor nos ha dicho que tenemos que testimoniar algo que no es nuestro, algo que nos supera. Sin el testimonio previo, prolongado, constante de una fe con obras, no es posible suscitar la pregunta que abre el corazón a Dios. Y cuando vean que nos amamos, que nos entregamos de modo gratuito, como hemos recibido gratis, se preguntarán, ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que te mueve? Y así comenzará a brotar suaves como gotas de agua que sacian la sed del corazón, las verdades de fe que hemos proclamado. Creo en Dios Padre, que es tu Creador,
que es tu Redentor, en Jesucristo, nacido de la Virgen, que tomó tu carne, en el Espíritu Santo, que es tu fuente de vida y de eternidad, en la Iglesia, que es la familia, en el perdón que te restaura, en la resurrección de tu propia carne, en la eternidad a la que estás llamado. Y hemos hecho un juramento de fidelidad. Y hay dos preguntas que el Señor nos dirige del Evangelio que hacen tambalear los cimientos de la propia existencia. Las dos preguntas siempre nos las dirige el Señor de modo personal. ¿Y tú quién dices que soy yo? Y la segunda la hemos escuchado hoy. Pedro, Juan, Antonio, Ana, María, ¿me amas? ¿Me amas? Y escuchamos el balbuceo tímido de la respuesta de Pedro. Sabes que te quiero. Yo muchas veces le digo, no tanto como Pedro, sabes que quiero quererte. Sabes que quisiera amarte. Con el corazón grande, con el corazón limpio, quisiera amarte. ¿Dónde quedan hoy la fidelidad, la perseverancia, la lealtad? Quizá monedas que no se intercambian. Puede dar la sensación de que están en crisis, pero están muy presentes en gente sencilla de corazón. Gente que he conocido maravillosa en esta archidiócesis. Gente noble, con corazón grande, leales, fieles, sencillos. Porque no ponemos la confianza en las propias fuerzas, sino en el que es fiel, que es Cristo, quien sostiene nuestra fidelidad, quien nos alimenta con su cuerpo en la Eucaristía, que es testimonio de la fidelidad eterna del amor de Dios. Y termino con una última reflexión. El palio es signo de unidad, de comunión, que son el fruto de la caridad. Creo que hemos percibido en estos días, o en estos meses duros de pandemia, cuánto necesitamos vivir juntos, cuántos no necesitamos los unos de los otros. Porque es la estructura fundamental del ser humano. No es bueno que el hombre esté solo, porque somos imagen de la Trinidad, que es comunión de personas. ¿Cuántas veces repito a los sacerdotes y me hartaré hasta que os hartéis de deciros que el celibato no es sinónimo de soledad, sino sinónimo de disponibilidad, que no estemos jamás solos, porque la soledad mata, salvo que sea una vocación y libremente elegida, como los cartujos, los camaldulenses, pero es una vocación específica. El camino de la Iglesia de hoy, estoy convencido de que no son las grandes masas, son las minorías creativas. Esto ocurrió, por ejemplo, con los benedictinos, así se evangelizó Europa. Después ocurrió con las órdenes mendicantes, después las demás órdenes que vinieron después. Hoy no estamos para mayorías y grandes muchedumbres, sino para generar pequeñas minorías creativas, lugares donde reconocemos los nombres y los rostros, lugares donde celebramos la presencia viva de Cristo, que nos hace percibirnos de un modo nuevo, espacios de vida y de amor, no simplemente de acoger sacramentos, espacios de misericordia y no de juicio. Solo en la ecología del amor y de la misericordia es donde el ser humano puede comenzar el proceso de sanación de sus heridas, es decir, el camino de la conversión. La conversión es sanación, sanar la carne que está herida. La misión de la Iglesia es ofrecer a los abatidos y heridos este lugar donde vivir. Como decía San Agustín, quien quiera vivir tiene en dónde vivir, tiene dónde vivir, que se acerque, que crea, que se deje incorporar para ser vivificado, no rehuya la compañía de los miembros. Ojalá las gentes de este siglo XXI, al contemplar las comunidades eclesiales, aunque sean pequeñitas, pudieran percibir este amor, pudieran exclamar, como en los tiempos de las primeras comunidades, ved cómo se aman. Es la profesión de fe más elocuente y es la herramienta más poderosa de la evangelización. No existe otra, el camino es el amor, el camino es el corazón. Como nos dijo el Señor, sabrán que sois mis discípulos si os amáis. Porque el amor es, como decían los clásicos, es una vis unitiva, una fuerza que une, que atrae, que vincula y que suscita vida.
termino volviendo los ojos a la Virgen María. Hace 800 años comenzamos a construir este grandioso joyero para ella. Hoy en la prensa, en un periódico, venía describiendo la catedral como un rosal de luz, un rosal para la rosa mística, que es la Virgen María. Ella nos enseña a recibir el don de Cristo, lo tiene en sus manos para dárnoslo. Junto a ella recibimos este don. Ella nos enseña a acogerlo, a acurrucarlo, a abrazarlo. Las madres son las grandes edificadoras del hogar. No hay hogar sin madre. Y en este hogar, que es la Iglesia, caben todos, cada uno con sus heridas. Todos tienen sitio reservado y preparado en la mesa del Hijo. Aquí el herido de la vida es esperado para que el amor de Dios vuelva a ungir su cabeza. La ternura de María cubre las heridas y amanezca en nosotros la alegría y la esperanza en la bondad y la misericordia de Dios, que nos acompañarán, como hemos rezado en el Salmo, todos los días de nuestra vida. Que así sea.